Seguimos adelante con las charlas en medio del Risk Management and Trading Conference 2025. En esta ocasión tengo el gusto y el honor de poder conversar con Sandro García Rojas, uno de los hombres que mejor entiende los temas de prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, no solo en México, no solo en nuestro país. Él ha tenido una importante actividad a nivel internacional y además, bueno, pues estás ampliamente académica y técnicamente especializado en estos temas. Gracias. Sí, gracias, Sandro, bueno, además de ser socio director del Exquo Group, que es un grupo de asesoría especializada en estos temas, no solamente para el sector financiero, sino también para las empresas vulnerables o aquellos vinculados con empresas de este tipo. Corrígeme si estoy cometiendo algún error, pero sobre todo, y ahí sale la primera de las preguntas. Cuando una empresa detecta que puede tener algún tipo de vulnerabilidad o no sabe que la tiene, ¿cómo puede uno iniciar ese proceso para determinar en dónde están las vulnerabilidades y no entrar en el riesgo de que puedan interpretar el lavado de dinero o que el dinero finalmente con el que estamos operando está vinculado con el terrorismo o el crimen organizado? A ver, yo creo que uno de los grandes retos que hay hoy, y tú lo pones sobre la mesa de manera muy importante, una cosa es tratar de ver si estoy siendo vulnerable y otra cosa es incluso reconocer que yo podría estar vulnerable. Yo muchos años he dicho una frase que me gusta mucho, de nadie puede prevenir algo que no conoce. Y normalmente las empresas, la operación de las empresas, no necesariamente tienen un Mayday, un foquito rojo, una señal de alarma que te diga, oye, esto es más proclive o menos al riesgo de lavado de dinero, etc. El juego cambió de alguna forma porque a partir de la designación del presidente Trump como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga, 6 cárteles mexicanos, 2 extranjeros, y tristísimamente no hay ninguna región del país que se salve de la presencia de los cárteles. Entonces, la posibilidad de estar colaborando de alguna manera en una cadena de suministro, en una cadena de valor. Oye, yo lo que vendo son guayabas. Yo lo que hago son transportar valores. Yo lo que hago es construcción, minería. No te necesitas dedicar abiertamente a un tema evidentemente del narcotráfico para estar cercano y que el efecto de contagio de estas entidades o de estas entidades criminales de alguna manera te puedan efectivamente afectar. Déjame ponerte un ejemplo, el pago en carreteras para el derecho de paso que tienen algunas empresas transportadoras. Y tú eres una entidad que les da crédito. O tú eventualmente les rentas vehículos, tractocamiones o trailers. ¿Estarías de alguna manera participando? Sí, indirectamente la cadena por el efecto de contagio. Y regresando a la pregunta, la empresa no necesariamente sabe que está expuesta. Bueno, y esto puede suceder con aquel que vende una casa, con las automotrices. Qué fácil es que puedan estar vendiéndole grupos del crimen organizado sin tener la más mínima idea de lo que está pasando. Así es, o sea, puede estar relacionado con cualquier tipo de servicios, cualquiera de ellos. Y bueno, pues finalmente, ¿cómo puede una empresa entender ese grado de vulnerabilidad? ¿Cómo puede una empresa detectar en dónde está el riesgo? A ver, justamente una de las cosas que hacemos es hacerte un diagnóstico de qué tan expuesto al riesgo estás. Necesita venir un especialista, no puede ser tú. Nadie puede prevenir lo que no conoce. Entonces, se puede lavar dinero a través de una panadería, un hotel, un restaurante, una cafetería, una mesa de regalos. ¿Quién pensaría que a través de la mesa de regalos va Juan y María, quieren comprar para su mesa de regalos, la boda? A lo mejor están simulando un acto y atrás estamos aprovechando 25, 30, 50 personas para depositar dinero en efectivo en cajas. Nadie te va a pedir identificación. Vas a lavar dinero eventualmente. Oye, pero son poquitas cantidades. Pues en una buena boda se juntan varios millones. Entonces, el tema es qué tan claro lo tenemos. Deja que un especialista entre y te diga, este producto, este servicio, esta zona geográfica, este tipo de cliente te resulta más riesgoso. Prepárate, ten un programa de cumplimiento, ten un programa de prevención, mete elementos tecnológicos. Esa es quizás la gran recomendación.
reconoce que puedes estar expuesto, hazte un análisis, un diagnóstico. Y en un momento dado, si encuentras problemas, bueno, también atacarlos. No, Porque, la remediación. porque con mucha frecuencia nos damos cuenta que probablemente algo está pasando, pero no actuamos. Y déjame resaltar un punto. Tienes un montón de información en la empresa que a veces no sabes que podría serte de gran utilidad para prevenirte. Sandro, ¿cómo viene ya el paquete de reformas antilavado? Están en el Congreso, ahí están las propuestas, porque entiendo que hay más de una. Ya se aprobó. Hubo una aprobación hace unos días y se publicó un primer paquete. Pero hay todavía algo más pendiente, ¿no? A ver, hay cosas pendientes, pero no. La gran reforma se publicó hace unos días, el 25 de julio. ¿Y cuáles son los cambios fundamentales? A todo el sector de actividades vulnerables, notarios, joyeros, corredores, abogados, contadores, vendedores de vehículos, a todas las actividades y profesiones que no son financieras, pero que son designadamente riesgosas, prácticamente les están implementando controles que el sistema financiero tiene desde hace muchos años. Sistemas automatizados, enfoque basado en riesgos, tener un oficial de cumplimiento, hacerse una auditoría de manera anual. En fin, la complejidad está mayúscula. En principio yo te diría, tienen un reto bien importante. Y a ver, de manera directa al sector financiero, a los intermediarios, ¿cómo afectan estas? Las reformas afectan de alguna manera porque los intermediarios financieros tienen clientes y esos clientes pueden ser de actividades vulnerables. Si un cliente que realiza actividad vulnerable no cumple con los requisitos de la norma, pues evidentemente va a haber un efecto de de-risking, los va a sacar el propio sector financiero porque prefieren operar con sectores de alta vulnerabilidad. Ahí viene un reto para el país, la quinta evaluación, digamos la quinta ronda de evaluaciones de Gafi, estamos en curso, la vamos a tener. México enfrenta un escenario bien delicado de varios factores, pero bueno, pues vamos a ver. Antes de cerrar, 2025-2026, ¿cuáles serían los puntos más importantes del checklist de lo que toda institución financiera debe de revisar y estar en punto para lo que pueda venir los próximos 12, 24 meses? La primera sería reconocer que tenemos un riesgo incluso cuando no conocemos ese factor, primero. 2, hacer un análisis de cuáles son esos factores de riesgo. 3, integrar expedientes de las operaciones, documentar. Ya no estoy hablando físico, estoy hablando de conoce a tu cliente, know your customer, KYC, hazle una debida diligencia, dales diferentes niveles de riesgo a tus clientes y sobre todo, monitorea sus transacciones. Conoce a tu cliente, pero sobre todo conoce sus transacciones. Las sanciones del Tesoro, los efectos que hemos visto en los últimos meses son resultado de no haber tenido una claridad del monitoreo de las transacciones. Le puede pasar a cualquiera. No hay defensa que pueda cubrirte contra el autogol. El autogol se comete desde adentro. A veces por estar preocupados por vender. No, tú vende, los KPIs, los resultados. Démonos un minuto para pensar, evaluar los riesgos y ver eventualmente qué podremos afrontar. Y un último punto, la ley en México. Pocas personas conocen la ley e incluso participaron en el actual marco legal que rige la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Cuando nosotros entramos a la visión de esta calificación como entes terroristas de los grupos del crimen organizado, legalmente en México, si también se tomara en cuenta esa clasificación para la vara con la que se les mide, ¿qué cambios habría en lo que actualmente sucede? ¿Cómo sucedería si en la ley si esto lo observa? A ver, va mucho más allá de una definición semántica. Cuando hablamos de grupos terroristas, no hablamos solamente de grupos que persiguen un ideal, un nacionalismo, ETA, en fin, podemos hablar de muchos ejemplos. El movimiento gallego, Euskaditas, Catasuna, ETA, en fin, Sendero Luminoso y por supuesto los yihadistas. El tema del terrorismo ataca las estructuras centrales de un Estado, que son el territorio, su población o su gobierno, estructuralmente hablando. Y Estados Unidos, cuando determina que los cárteles de la droga
son organizaciones terroristas es porque están atacando contra su población. Ese es el factor fundamental. Si en México llegáramos a considerar a los grupos delincuenciales como terroristas, implementaríamos acciones a nivel estatal como seguridad nacional, Marina, Ejército. Ya no estamos hablando de un tema de seguridad pública. Tendremos que modificar incluso un marco normativo. Pero no necesitamos hacer una adecuación en México en ese sentido, con el simple hecho de que Estados Unidos y Canadá lo hayan logrado. Y se subió al Parlamento español hace poco más de un mes. Está pendiente de decisión que el Parlamento español también considera los cárteles. Nos cambia el escenario del riesgo. Nos cambia la percepción del país desde una perspectiva de riesgo. México era un país de alto riesgo por naturaleza, digamos, de la ubicación geográfica, el crimen organizado, la corrupción. Hoy nos convertimos en un país de muy alto riesgo. Hay que tomarlo en consideración. Empresarios, tomémoslo en cuenta. Sandro García Rojas, sin duda, un hombre que nos ayuda a entender la dimensión, profundidad y alcance de lo que significa la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Gracias, Sandro, socio y director del Lex Quo Group. Muchas gracias a ti. Un placer, como siempre. Y seguimos adelante en estas charlas dentro del contexto del Risk Management and Trading Conference 2025.